partido, con todo lo que eso conlleva, prácticamente 30 años gobernando en Asturias. Eso genera unas dinámicas que son muy gafes, o sea, idea, el poder, y eso es muy malo, y después tenemos unos políticos completamente irresponsables, justificando la emigración, que non deixa de ser emigración laboral. La xente en Asturias, la xente mozo, ten que colar de Asturias para poder vivir y traballar, e xente que se permite les banalidades de, bueno, y lo que hai que marchar, y si hai que buscar traballo en outro lado, pues muy bien, pero vamos a ver, la xente tiene derecho a quedarse aquí, a venir aquí y a traballar aquí. Foi un placer, que sempre fixón, prestónos a vos notar a que güey. ¡Salud! El dinero ha tomado un protagonismo que, bueno, siempre lo ha tenido, ¿no? Pero ahora ya llega hasta unos puntos, no sé, vamos, muy preocupantes. Cada vez yo creo que hay más ricos y más pobres. Nos cuenques siempre se dixo que aquí pudo faltar de todo menos droga. Eso siempre la xente de todas partes venía siempre a la Felguera o Mieres o lo que sea, porque ahí siempre hubo. Y es curioso, ¿no?, que ya el sitio donde tradicionalmente más lucha hubo, en los años 80, cómo lo destrozaron todo, cómo estaba todo semado de camellos por todas las esquinas, para que la gente tuviera en que meterse, en que ocupar el tiempo en lugar de andar tirando piedras a la policía. La mina que ahora se acaba, aquí la mina más cercana y el Pozo Santiago, ahí en Morea, o Nicolasa, donde traballara algún tiempo mi abuelo. Estamos en Llanos de Somerón, Chanos de Somerón, me dicen alguna xente más mayor, como decía mi abuela. Aquí la xente que traballa en la mina tiene que marchar, probablemente lejos de aquí. Mi abuelo traballaba puramente ahí al lado. Tenía que ir de Llanos a Pallares, a la mina Pallares. Y ahí mismo, pero claro, de aquí ya no había transporte y él a lo mejor echaba 1 hora y media y andando rápidamente. 1 hora y media en llegar a la mina, echar ahí las 7 horas de mina y luego volver, y de la que volvía agarraba las vacas. Esa era la vida de él. El carbón debía ser rentable aquí, de hecho había minas privadas, bueno, sigue habiéndolas, subvencionadas, claro. Debía ser rentable cuando la gente trabajaba por lo que trabajaba, ¿no? Por un bocadillo y 4 perronas, que tenían que completar con otras cosas. Claro, en Ucrania, en Polonia y esos países, pues lógicamente, esa es la manera de que sea rentable. La gente non cobra, en China, donde lo que sea, no se invierte en seguridad, no se invierte en nada. Así seguro que el carbón ya es rentable. Habíamos visto en las movilizaciones la pintada aquella famosa de Mejuto, que había escaecido el tolete en una escorribanda que ellos metieron a los polis, pues salió un poquillín como rodado, ¿no? Porque nos lo puso a huevo la temática
entre la coña que tenía y que nos servía también para meternos de paso con esa problemática laboral, salió como de corrido. Daba pie a ironías y a coñas y a todo. Fue una pasada vivirla, pues nerviosísimos estábamos todos antes de tocar, pero bien, muy bien, llenazo, estuvo muy bien. Cuando faltaba media horina, estábamos un poco acongoxados. La plaza parece pequeñina, pero después cuando la tienes que llenar de xente, ye per grande. El caso es que cuando salimos y vimos la montonera xente que había, quedamos ablucados, ¿no? Lo mejor del concierto fue la respuesta de la xente, la participación, la fuerza que dan a las canciones de Dixebra, pancartes, banderes, con ganas de pasarlo bien. Yo creo que fue de lo mejor de esa noche, fue la respuesta del público. Cubrimos yo creo que 2-3 generaciones de asturianos y asturianes que conocen a Dixebra. Siempre suele pasar en los conciertos de Dixebra, de la xente más viejo que sueltar nes files traseres, remembrando épocas pasadas, hasta la xente más nuevo que está en las primeras filas dándolo todo y viviendo ese momento, ¿no? Como si ya en el hall, ¿entiendes? Como si ya ahí detrás de la puerta. Lleva mucha xera, mucho labor nos llevó. Pareciónos una idea guapa que Dixebra celebrar estos 20 años y su primer disco en directo pues en casa, ¿no? En Avilés, allí en el Parche, donde, bueno, pues, pero ahí son skies que nos vieron nacer como grupo y como personas, ¿no? Tampoco queríamos muchas colaboraciones y mucho xareu, ¿no? Porque pensábamos que ya era un disco de Dixebra y que lo que teníamos que hacer era recoger un poco el ambiente y el espíritu de lo que representen los conciertos de Dixebra. Lo que pasa es que sí queríamos de alguna cocina, ¿no? Pues tuvimos a Xosan Bass, tuvimos a Los Hidros con nos, la xente de la Xunta Moza y bueno, varios colaboradores musicales también, ¿no? Toño Gómez, Dani Estilo, Mario Fuello dar la M. El salto cualitativo de Dixebra en cuanto a sonido y produxose de la mano de Kaki Arcarazu. Fue en el cuarto disco, dieron Enduro, vino él, Asturias, a hacernos la producción de ese trabajo. A partir de ahí pues entamamos una relación más que profesional, de amistad, y tenía que estar aquí, ¿no? Y lo dijimos muy tarde, prácticamente 15 días antes lo avisamos, ¿no? Y dejó lo que tenía que hacer para estar con nos y, bueno, pues hacerse responsable de parte del sonido y de lo bien que suena el disco, ¿no? Pasaste al miollau de la mano d'otru entre toda la xente colto traxe verde y era yo muy mozu quicias impulsivo el caso y que el coral diome un gran baldío un día tres d'otru na guando